Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es David Morales, del primer semestre de Ingeniería, y voy a hablarles sobre el proyecto Construcción de un modelo a escala como recurso didáctico que apoye el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la asignatura Electricidad en la Unidad Educativa Colegio Curimagua. Voy a hablarles el tercer capítulo, que es el marco metodológico. Y hablamos sobre la naturaleza de la investigación. Un marco metodológico consiste en la explicación de los mecanismos utilizados para el análisis de nuestros problemas de la investigación. Asimismo, se describe cómo se hace el análisis de nuestro tema, cuáles son los métodos, técnicas o procedimientos que se aplicaron, además de una visión clara de por qué lo hicimos o por qué. También es pertinente resaltar la adecuación de la metodología que se eligió en el proyecto. Se declara en esta presente investigación un paradigma positivista, el cual propicia a la utilización de un método único de investigación, cual fue nuestro método científico. Este se apoya en un enfoque cuantitativo, el cual se usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en una medición numérica, y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamientos y probar teorías. Venimos ahora con el diseño de estudio, el cual es el trabajo que se enfoca en un diseño de investigación no experimental bajo la modalidad de proyecto especial, por lo que se busca generar un producto tangible a través de un modelo a escala como recurso didáctico que apoye el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura Electricidad de la Unidad Educativa Colegio Curimagua. Comenzamos con el fase número 1, que es el diagnóstico. Del analizado se sostiene que esta fase se determina la necesidad del diseño de un modelo a escala de recurso didáctico que apoye el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la asignatura Electricidad en la Unidad Educativa Colegio Curimagua, por lo cual se aplicarán instrumentos de recolección de datos a unos sujetos de estudio que se especificarán a continuación. Variable, definición conceptual y operacional. Se entiende por variable es la característica o cualidad o magnitud o cantidad que se puede sufrir cambios y es objetivo de un análisis de medición, de manipulación, de control de investigación, entre otras. Desde esta perspectiva, se sostiene que para la presente investigación la variable está presentada por la necesidad de un modelo a escala como recurso didáctico. De este mismo modo se comenta que la variable será vista operacionalmente como se plasma en el siguiente cuadro, que podemos ver aquí. Ahora, como podemos ver en el siguiente cuadro, sobre la operación de la variable. Observamos que la variable es la necesidad, como dice aquí, la necesidad de un modelo a escala como recurso didáctico que apoya el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la asignatura Electricidad. Luego, como definición, tenemos a la ausencia de esta, que es la que explica una ejecución o enseñanza en aprendizaje sobre esta temática. Luego tenemos varias dimensiones, que es la necesidad, la pedagogía y la tecnología. Y por último, los indicadores de disponibilidad, ventajas, recursos de enseñanza, de aprendizaje y factibilidad y diseño. Luego tenemos los siguientes ítems que son de la encuesta que se aplicaría en este momento. Población, muestra y muestreo. Se define tradicionalmente como población al conjunto de todos los individuos, objetos, personas, entre otras, que se desea estudiar en el que se desea estudiar el fenómeno. Estos deben reunir características de lo que es el objeto del estudio. En este sentido, y para los efectos de la investigación, la población va a estar conformada, en esta vez, por una docente, que es la docente de la asignatura Electricidad, que labora en esta unidad, que es el Colegio Curimagua, y también los estudiantes del segundo año de bachillerato, que son en total 18 de esta referida institución. Entonces se tiene una población total conformada por 19 individuos, los cuales llevan a los investigadores a no haber cálculo de una muestra a emplear de la población. Realizando un muestreo intencional, prestando atención a las características que se desea medir en la investigación, es importante resaltar que estos estudiantes fueron seleccionados por la razón en los cuales ellos ya vieron o ya tuvieron experiencia de haber cursado electricidad en el primer año y actualmente se forman a continuación en el segundo año. Aquí se ve en el segundo cuadro el total de sujetos de estudio o unidades de investigación a quienes se les aplicará el instrumento para recoger esta información. Vemos en el cuadro número 2 que son los sujetos de estudio, que son los estatus, que son la profesora y los estudiantes. Luego tenemos la ubicación,
que son, primero, la profesora es docente de la electricidad y los estudiantes cursan el segundo año de bachillerato. Y la cantidad, la profesora es 1, los estudiantes son 18 y el total de todos los sujetos de estudio son 19. Ahora venimos con las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Se entiende por técnica de recogida de datos aquellos medios que se utilizan para registrar las observaciones. En este estudio se hará el uso de una encuesta. Dicho cuestionario consiste en un conjunto de más o menos un número amplio de preguntas que se consideran relevantes en el rasgo o en la búsqueda de la variable, que es el objeto del estudio. Con el uso de esta técnica de recolección de información apoyada en un cuestionario de preguntas dicotómicas con el propósito de determinar la necesidad de la construcción del modelo a escala como recurso didáctico en la unidad educativa del Colegio Curimagua, el cuestionario se le aplicará a cada uno de los sujetos del estudio, que cuáles son los 19 sujetos. Para determinar la fiabilidad de este cuestionario, se realizará una prueba piloto a individuos con características similares a los sujetos de estudio. De los datos recogidos se procederá a calcular el coeficiente de la confiabilidad. Cougar-Richardson, el coeficiente de la fiabilidad puede oscilar entre 0 y 1, donde un coeficiente 0 significa nula confiabilidad y un coeficiente 1 significa un máximo de confiabilidad. En el análisis de los datos, como podemos ver en las imágenes de la análisis de los datos, como podemos ver en la análisis de los datos, como podemos ver en la presentación, tenemos una fórmula. Los datos serán recopilados, cada dato que arroje en nuestra encuesta serán recopilados con la aplicación del cuestionario a los sujetos de cada uno de los sujetos del estudio con el fin de dar respuesta al objetivo de nuestra investigación. Los mismos serán tabulados y serán analizados a través de la aplicación de técnicas de estadística descriptivas y los resultados serán planteados en tablas y en gráficos. Luego tenemos la fase número 2, que es el diseño de la propuesta. Esta fase partirá de todos los resultados de la fase número 1, por lo cual se plantea que se permita precisar, analizar los diferentes modelos que puedan permitir la introducción o construcción de prueba del modelo a escala como recurso didáctico para la enseñanza del aprendizaje para todos estos estudiantes de segundo año. Interesante y didáctica. La etapa 2 para seleccionar el modelo a escala a construir de su traficación, que es como... Por último tenemos la fase número 3, que es la validación del modelo. En esta fase se someterá a la evaluación de expertos y potenciales usuarios de este modelo seleccionado y diseñado especialmente, tomando en cuenta su fácil aplicación para la enseñanza de la electricidad, el impacto que causará, el interés por su uso, su congruencia con todos los contenidos del área temática y la seguridad de su uso. Muchas gracias. Mi nombre es David Morales y le hablamos sobre nuestro proyecto.